El barrio ya tiene su nombre, 17 de enero. Mi nombre es Juan Carlos Acosta. Soy un luchador más que lucha por la gente que está desamparada. Son gente que no tienen garantía para un alquiler, no tienen cómo comprar una casa. Y son gente que, mal o bien, el que tiene menos tiene 3 hijos, 4. Apurate que allá. Hay una señora que tiene 11, que no vino ahora, no está ahora, tiene 11 pibes y es sola. Hay de todo, ¿no? Hay gente, y casi todos son trabajadores. Más del 90% de la gente que está acá hoy no fue a trabajar para hacer el aguante, para no perder el lugar, para no perder el terreno. No estamos en condiciones de tomar el terreno de Vivo, ni no querer pagarlo, ni nada por el estilo. Él quiere venderlo, nos presenta la deuda que tiene la Intendencia, y nosotros nos haríamos cargo de la deuda de la Intendencia y pagaríamos cada uno su terreno, siempre y cuando nos dé la oportunidad de pagarlo en cómodas cuotas, ¿verdad? Estamos tratando de ubicarnos acá para ver qué pasa y si está todo bien, bueno, tratar de poner hacer una vivienda para poder, para nosotros bien. Bien, ¿y usted cómo se enteró que estaba acá estos terrenos? Se corre la voz en el barrio, conocemos el barrio. Yo estoy viviendo agregada y ya me dieron un tiempo para salir. Y como no tenía para dónde ir, y justo pasamos por acá y estaban diciendo que se podía agarrar los terrenos. Y entonces vinimos y cercamos uno. Me dijeron así que tenemos que salir de acá. Tendría que hablar con la persona que esté viviendo de agregada para ver si me deja un tiempo más hasta conseguir algo. Todo el que precisa hay que darlo. Claro. El que tiene 12 terrenos, el que tiene 5 terrenos, Hay que saca, sacarle. lógico, porque mucha gente... Sí, viene un hombre a pedirnos allá para los hijos acá y nadie le dio un pedazo de terreno. Todo el que tiene 12, 5, 9 y confirmar, bien confirmado, Claro. no lo precisa, Vos lo viste, está anunciado un temporal para esta noche y la gente se va a aguantar igual, con temporal o no, se va a aguantar igual. Yo soy uno de los que se va a quedar igual. ¿Qué pasa si el juez dice que tienen que dejar el terreno? Y nos van a tener que buscar otro lugar, porque esta gente de acá no creo que se vaya a querer mover porque no tiene otro lugar a donde ir.